Óptica geométrica, espejos esféricos, conceptos. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que en este tema de óptica vamos a hablar de dos tipos de imágenes. Lo primero son las imágenes virtuales. Dice que son aquellas que se forman donde aparentan cruzarse los rayos reflejados, es decir, las que se forman adentro de la superficie reflectora, o sea, hacia adentro del espejo, como la que vemos en un espejo plano cada vez que nos peinamos. Vemos la imagen adentro del espejo, o sea, atrás del espejo. Estas imágenes no se pueden proyectar sobre una pantalla o un papel o película colocados en la ubicación de la imagen, puesto que están adentro de esa superficie reflectora. Se están formando donde aparentan cruzarse los rayos reflejados, por eso las conocemos como imágenes virtuales. Imágenes reales son aquellas que se forman donde se da una verdadera intersección de los rayos reflejados, es decir, las que se forman afuera de la superficie reflectora, o sea, están afuera del espejo. Estas imágenes se pueden proyectar sobre una pantalla, papel o película colocadas en la ubicación de la imagen. Aquí en la imagen del lado derecho vemos una fresa con un espejo cóncavo donde se forma esta imagen hacia afuera del espejo y con la mano pues se trata de agarrar y realmente no tenemos algo sólido, sino que es pues una intersección de rayos reflejados, un cruce de rayos que se están reflejando y por eso se forma la imagen. Los espejos planos son superficies pulidas con las siguientes características. Sus imágenes formadas son derechas, o sea, están de pie igual que está el objeto. Las imágenes son del mismo tamaño que el objeto, o sea, el aumento es igual a 1. Las imágenes están atrás de la superficie reflectora, o sea, son imágenes virtuales. Tenemos el objeto, el espejo y atrás la imagen. Las imágenes están a la misma distancia que se encuentra el objeto de la superficie reflectora. O sea, si nos colocamos a 1 metro del espejo, la imagen estará a 1 metro del espejo también, o sea, 1 metro hacia adentro del espejo. Bueno, aquí vemos el ejemplo de lo que es un espejo plano, el tamaño que tendría en este caso para poderse ver de cuerpo entero, que correspondería a un espejo, como se verá en la parte de ejercicios, de la mitad del tamaño del objeto y colocado a la mitad de la altura en el caso de la persona de los ojos al piso. Vea que pues ese es el espejo real que ocuparíamos. No ocupamos un espejo de cuerpo entero para podernos ver de cuerpo entero, ya que pues nuestros ojos solo abarcarían esa parte del espejo para poder ver la imagen. Igual acá vemos cómo se forman las imágenes en espejo plano con la proyección de los rayos reflejados, es donde realmente se estaría dando esa formación de esa imagen. Verdaderamente es una imagen que aparenta estarse formando ahí porque no se da una verdadera intersección o cruce de rayos reflejados. Hay una inversión que es normal en todos los espejos de izquierda a derecha, que esa no la consideramos como inversión. La que sí consideramos es cuando están de cabeza con respecto al objeto. En el caso del espejo plano, la imagen es derecha igual que el objeto. Bueno, aquí nuevamente vemos que la imagen está formada a la misma distancia que se está formando, perdón, que está colocado el objeto frente al espejo. Como se ve aquí en la parte superior de la persona que estaría frente a un espejo, su imagen estaría a la misma distancia que esa persona está frente al espejo. Espejos esféricos. Las superficies reflectoras no tienen que ser planas. Los espejos curvos más comunes son los esféricos, lo que significa que forman una sección de una esfera. Un espejo esférico se llama convexo si la reflexión tiene lugar en la superficie exterior de la forma esférica, de manera que el centro de la superficie del espejo sobresale hacia el observador. Un espejo se llama cóncavo si la superficie reflectante está en la superficie interior de la esfera, de manera que el centro del espejo se aleja del observador como una cueva.
Aquí vemos unos ejemplos de espejos curvos. En el primer caso, un espejo plano, luego sigue un espejo cóncavo y un espejo convexo. Igual acá vemos las imágenes que puede formar un espejo cóncavo y un espejo convexo. En el caso del espejo cóncavo tenemos la posibilidad de formar imágenes reales, también virtuales. En este caso vemos una imagen real, está fuera del espejo, mientras que el espejo convexo solo formará imágenes virtuales, o sea, todas las imágenes estarán atrás de la superficie reflectora. Espejos esféricos, definición. Dice que el eje óptico corresponde a la línea recta y perpendicular que contiene el centro de la superficie reflectora o espejo. El centro de curvatura corresponde al centro de curvatura de la superficie reflectora, o sea, el centro de la esfera, y se representa con la letra C. El punto focal se representa con la letra F y corresponde al lugar donde los rayos paralelos incidentes llegan después de la reflexión. También se conoce como el lugar donde se forma la imagen cuando la luz proviene del infinito. Vértice del espejo. Se representa con la letra V y corresponde al punto donde el eje óptico cruza la superficie reflectora o espejo. Bueno, vemos acá los puntos en los dos tipos de espejos, tanto en el espejo convexo como el espejo cóncavo. En el caso del espejo cóncavo tenemos el foco, el centro de curvatura representado con la letra C, el eje óptico que es la horizontal y donde este cruza el espejo es el vértice. En ese caso, el espejo cóncavo, el espejo es por la parte interna. Cuando el espejo es por la parte externa de la superficie esférica, hablamos de un espejo convexo. El foco estaría adentro del espejo, igual que el centro de curvatura. En el otro caso, en el del cóncavo, vea que están hacia afuera. Igual, en ambos casos, el foco corresponde al lugar donde se forma la imagen cuando la luz proviene del infinito, para rayos paralelos y cercanos al eje óptico, conocidos como rayos paraxiales. Espejos esféricos, características de las imágenes formadas. Los espejos cóncavos forman imágenes reales invertidas de un objeto que se encuentra atrás del foco. Si el objeto se halla entre el foco y el espejo, la imagen es virtual, derecha y aumentada. Virtual quiere decir que está dentro de la superficie reflectora, derecha que está con la misma orientación que tiene el objeto y aumentada que es mucho más grande. Cuando hablamos de una imagen invertida, es una imagen que está de cabeza con respecto al objeto. En el caso de los espejos convexos, estos solo pueden producir imágenes virtuales derechas y disminuidas de un objeto que se encuentra frente a ellos. La ubicación de las imágenes, en caso de los espejos tanto convexos como cóncavos, lo podemos hacer determinándolo en forma analítica, o sea, utilizando ecuaciones, pero también lo podemos hacer en forma gráfica. Para ello ocupamos entonces conocer los rayos que nos van a permitir hacer ese desarrollo gráfico, conocidos como rayos principales. Este primer rayo dice que un rayo que sale del objeto paralelo al eje óptico al llegar al espejo se refleja pasando o su prolongación a través del foco. Entonces lo vemos acá en color morado. Sale del objeto, en el caso del espejo convexo, llegó a este y se va a reflejar pasando por el foco o su prolongación, como lo vemos acá, la prolongación punteada. En el caso del espejo cóncavo, igual, sale del objeto paralelo al eje óptico al llegar al espejo se refleja pasando por el foco. Bueno, el primer rayo también lo podemos hacer en forma inversa, o sea, saliendo del objeto, pasando por el foco o su prolongación y se va a reflejar de forma paralela. Entonces aquí lo vemos también en color morado. Vean que la prolongación de este rayo está pasando por el foco. Al llegar al espejo se refleja paralelo al eje óptico. Podemos prolongarlo igual con esta línea punteada. O en el espejo cóncavo, vea que sale el objeto, pasó por el foco, llegó al espejo. A la hora de llegar al espejo se va a reflejar paralelo al eje óptico. Es una variante del primer rayo, nada más que lo construimos en forma inversa. En-
Segundo rayo. El rayo que sale del objeto y llega al vértice del espejo se refleja obedeciendo la ley de la reflexión. La ley de la reflexión indica que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, o sea, el ángulo que se está formando entre esta línea azul, en el caso del espejo cóncavo, saliendo del objeto, tiene que ser el mismo que se forma entre la línea azul inferior y el eje óptico. De la misma manera lo hacemos en el espejo convexo. Vean que llegó y se refleja. Como en el caso del espejo convexo, estos rayos van a abrirse, no se van a acercar, divergen, entonces vamos a prolongar estos rayos, como lo vemos acá. El tercer rayo dice que un rayo que sale del objeto y pasa por el centro de curvatura se refleja por el mismo camino de procedencia. Entonces, si sale del objeto, vea que la prolongación de este está pasando por el centro de curvatura, entonces se refleja por el mismo camino de procedencia, el rayo que hemos dibujado en color amarillo. De la misma manera lo hacemos en el otro. Habría que extender el espejo, en este caso, y prolongamos su rayo o el rayo reflejado. Bueno, ahora sí, vamos a dibujar los cuatro rayos a la vez para que vean cómo se estaría formando la imagen. Entonces teníamos un primer rayo, que era el rayo que salía del objeto, llegaba al espejo paralelo al eje óptico, su reflexión se daba pasando por el foco. Y aquí lo vemos en color morado. También este rayo lo hicimos en forma inversa, saliendo del objeto, pasando por el foco o su prolongación y reflejándolo paralelo al eje óptico. Aquí lo vemos en el caso del espejo cóncavo. Igual tenemos ahora el tercer rayo, un rayo que sale del objeto, llega al espejo, al vértice del espejo, se refleja obedeciendo la ley de la reflexión, esta línea azul que tenemos acá. Igual en el espejo convexo. Prolongamos porque vea que los rayos divergen en el caso del espejo convexo. Por último, este rayo que pasa por el centro de curvatura, el que está en color amarillo, y ahí lo hemos prolongado. Pues vea que todos los cuatro rayos van a cruzarse en el mismo punto, sea una intersección en un mismo punto. En el caso del espejo convexo, una prolongación de estos se cruza en el mismo punto. Ese lugar donde se está cruzando es donde se está formando la imagen que le hemos hecho aquí con esta flecha de color celeste. Igual que en el caso del espejo cóncavo. Entonces ya hemos dibujado dónde se forma esa imagen. Ya podemos interpretar entonces según nuestra escala que hayamos seleccionado esa distancia y poder dar pues la respuesta de dónde se estaría formando esa imagen. También se mantiene la proporción de las alturas. La razón de las dos alturas nos tiene que dar el mismo valor del aumento. Cuando dibujamos, como lo vamos a ver en los ejercicios, la escala horizontal y la escala vertical pueden ser diferentes, no tienen que ser la misma escala. Bueno, acá vemos un resumen de los rayos, de cómo se estarían formando y los vemos en colores diferentes. En el caso de un espejo cóncavo, tenemos un objeto colocado en el punto P, tiramos los rayos, el primer rayo es el rayo morado que va paralelo al eje óptico, llegó al espejo, se refleja pasando por el foco. Luego hemos trazado el rayo verde, que es el rayo inverso del primero. Vea que sale pasando por el foco y se refleja paralelo al eje óptico, tanto en el espejo cóncavo como en el convexo. Luego el que hemos dado con el número 3, que es el rayo que pasa por el centro de curvatura, este de color naranja, con el número 3, vea que sale del objeto, pasa por el centro de curvatura, pega en el espejo y se refleja por el mismo camino de procedencia. Por eso solo tenemos una línea, en este caso del anaranjado. Lo mismo sucede en el espejo convexo. Con el número 3 sale, la prolongación de él está pasando por el centro de curvatura y se refleja por el mismo camino de procedencia. Por último, tenemos el rayo número 4, que es el rayo que llega al vértice del espejo. Este se refleja obedeciendo la ley de la reflexión, o sea, sale con el mismo ángulo de incidencia. El ángulo que forma el eje óptico con la línea superior rosada es el mismo ángulo que forma el eje óptico con la línea inferior rosada en los dos espejos. Prolongamos los rayos de salida en el caso del espejo convexo y vea que es donde se está formando la imagen que hemos llamado P'Q'. Lo mismo para el espejo cóncavo P'Q' representa la imagen.
En este espejo tenemos una imagen real, en el espejo cóncavo, invertida y disminuida. En el caso del espejo convexo, una imagen virtual está dentro del espejo, está atrás del espejo, disminuida y derecha. Dice que el rayo 1 es un rayo paralelo al eje y se refleja a través del punto focal. El rayo 2, un rayo que pasa por el punto focal, se refleja paralelo al eje. El rayo 3, un rayo que pasa por el centro de curvatura, interseca la superficie normal y se refleja por su trayectoria original. Y el cuarto rayo, un rayo hacia el vértice, se refleja simétricamente o obedeciendo la ley de la reflexión a través del eje óptico. Pues aquí lo vemos un poco más ampliado, la situación que hemos tenido anterior. Y pues las características en este caso de la imagen es que es una imagen real, o sea, está fuera del espejo, donde se está cruzando los rayos reflejados, es una imagen invertida y disminuida. En este caso, entonces podemos decir que el aumento es menor que 1 o menor que la unidad. También podemos colocar el objeto en el puro centro de curvatura y en este caso entonces no tendría aumento, sigue siendo una imagen real y sigue siendo también invertida. En este caso, la distancia P, objeto espejo y objeto imagen son iguales. El aumento es igual a 1, no hay aumento. Si colocamos el objeto en el foco, se dice que la imagen se forma en el infinito. ¿Por qué? Pues porque es una imagen que no vamos a poder apreciar. Se está cruzando en un lugar donde no lo podemos encontrar. Vea que los rayos todos son paralelos, por lo tanto no se cruzan y esa es la razón por la cual pues indicamos que la imagen se forma en el infinito. Si colocamos ahora el objeto entre el foco y el espejo, vea que la imagen que está formando es una imagen virtual, una imagen que está dentro del espejo. La imagen es P'Q', es aumentada y está derecha. Imagen virtual adentro del espejo, derecha, de la misma orientación que el objeto, eso es lo que entenderemos por derecho nosotros, y aumentada porque tiene un aumento mayor que la unidad o mayor que 1. Ecuación de los espejos. Bueno, la ecuación de los espejos dice que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F o bien 2 sobre R, donde P es la distancia del objeto medida desde el espejo, Q es la distancia imagen medida desde el espejo y R es el radio de curvatura del espejo. El foco corresponde a la distancia focal, que es la mitad del radio de curvatura, o bien dicho en otras palabras también, el lugar donde se forma la imagen cuando la luz proviene del infinito para rayos paralelos y cercanos al eje óptico. Ya ahorita veremos con más detalle esto de los rayos. Conversión de signos para los espejos esféricos. Bueno, dependiendo de dónde esté la imagen, así será el signo que le demos a Q o bien también el valor de P. También el foco y el radio de curvatura tendrán signos diferentes si es un espejo cóncavo o un espejo convexo. De igual manera, el aumento o la amplificación, que ya vamos a ver cómo se calcula, tiene un significado el signo que éste tenga. Entonces dice que P es positiva cuando el objeto está frente al espejo. Bueno, también podemos tener un P negativo cuando usamos la imagen de otro espejo para construir esta. En general, pues casi siempre o siempre vamos a tener P's positivos. Q es positivo cuando la imagen es real, es decir, enfrente o afuera del espejo, o sea, del mismo lado de donde está el objeto. Q es negativa cuando la imagen es virtual, o sea, atrás o adentro del espejo, como en el caso del espejo plano. Tenemos la imagen atrás del espejo, adentro de ese espejo o en el espejo convexo. Tenemos el objeto, el espejo y adentro de ese espejo vemos la imagen. En ese caso hablamos de un Q negativo. F es positivo para un espejo cóncavo, F es negativo para un espejo convexo, R es positivo cuando el espejo es cóncavo, o sea, cuando el espejo es por dentro de la esfera, y negativo cuando el espejo es convexo, o sea, el espejo por fuera de la esfera. M es positivo para una imagen derecha y negativo para una imagen invertida. Si la magnitud de M es mayor que 1, la imagen es aumentada y si la magnitud de M es menor que 1, la imagen será disminuida. Esta convención de signos entonces nos va a ayudar a poder interpretar los valores que nos den tanto para
Q, para P o para el foco, incluso para el aumento o el tamaño de la imagen o el objeto. Bueno, aquí vemos un resumen de los casos que tenemos, de donde esté colocado el objeto, cómo será la imagen y pues eso lo vimos hace un rato también en la lámina anterior. Aumento en los espejos esféricos. Aumento o amplificación también se conoce como tal. Dice que el aumento corresponde a la razón del tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto. A esto le hemos llamado nosotros tamaño de la imagen H' y tamaño del objeto H. Pero también el aumento lo podemos calcular a partir de la colocación del objeto y la posición que tome la imagen con respecto al espejo. Y podemos decir que el aumento también será menos Q entre P, menos la distancia imagen-espejo entre la distancia objeto-espejo. Entonces tenemos dos expresiones para calcular el aumento. Bueno, resumiendo el tema de los espejos, vea que dependiendo de dónde se coloque el objeto, así será la imagen. En el caso de un espejo cóncavo, si colocamos el objeto entre el foco y el espejo, como se ve en la primera imagen del lado izquierdo, la imagen que nos estaría formando ese objeto, el espejo, es una imagen virtual. Está atrás del espejo, o sea, dentro de la superficie reflectora. Hemos dibujado los rayos de salida punteados porque es donde aparentan cruzarse los rayos. Ahí no hay una verdadera intersección de rayos reflejados, sino que aparentan cruzarse ahí. Esa imagen es derecha, es aumentada, quiere decir que tiene un aumento con respecto al objeto de mayor a la unidad. Si el objeto lo colocamos atrás del foco, no entre el foco y la lente, sino atrás del foco, vea que la imagen que forma va a ser ahora una imagen real. Por eso aquí no tenemos líneas punteadas, sino que todas las líneas son continuas porque ahí es una intersección verdadera de rayos luminosos y ahí estaría formando la imagen. Es una imagen aumentada y también es una imagen real. Real porque está afuera, porque es donde realmente se da el cruce de rayos reflejados. Y por último, pues tenemos el espejo convexo. Este pues siempre formará imágenes disminuidas, derechas y virtuales. Vea que está dentro del espejo, por eso las líneas de los rayos reflejados se han hecho punteadas para extender y dar la idea de dónde se está aparentando dar ese cruce de luz o de rayos. Vea que es virtual porque ahí aparentan cruzarse, pero realmente ahí no se está cruzando ningún rayo. Bueno, aquí lo vemos nuevamente con más detalle lo que acabamos de comentar. Dependiendo de dónde esté ese objeto, pues ahí serán las características que tenga dicha imagen. En los dos primeros espejos cóncavos, en el último espejo convexo. Y bueno, aquí dejamos entonces el tema de la parte de espejos.